Buenas gente, aquí un nuevo cap de remol, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Star Wars o sus personajes. Hablando. Personajes hablando pensando. Personajes pensado, flashbacks, comunicándose. Biju, fantasmas de la fuerza / chakra, invocación, animales o personas sensibles comunicándose mentalmente / por radios, etc. Hablando. Biju, fantasmas de la fuerza / chakra, invocación, animales sensibles hablando pensado. Biju, fantasmas de la fuerza / chakra, invocación, animales sensibles pensado, ataques. Ataques, chakra, energía, ataques de fuerza, etc. Espacio cercano de Mandalore, más justo en el mismo momento en el que el grupo de guerreros mandalorianos había entrado en el Gran Palacio, en las cercanías de la luna de Mandalore, a unos cuantos miles de kilómetros de la atmósfera del mismo cuerpo celeste, se podía ver como una nave tipo crucero clase consular de la República Galáctica salía del vuelo hiperespacial, y retomaba la velocidad de crucero. Cuando lo hizo la tripulación en la nave, comenzó a tomar los controles para hacer que la misma entrara en una trayectoria que le permitiría ingresar al planeta y pasar la luna. Junto con eso también comenzaron a ejecutar el que sería el protocolo para entrar en cualquier planeta, entablar comunicaciones. Hola, aquí la nave de la República Galáctica, pidiendo permiso para entrar a su planeta y aterrizar. Pidió el permiso uno de los dos pilotos de la nave. Este era un hombre humano genérico de pelo negro, el cual vestía el típico uniforme de pilotos de naves de la República. Después de un rato de estática en el radio llegó la respuesta. Esta provino de una voz que claramente pertenecía a mujer. Aquí control, ¿qué ocurrió? ¿No se supone que su llegada sería mañana? Preguntó en un tono dudoso la locutora, pues en el informe que le dieron de las llegadas de naves para el planeta, esta nave había sido puesta en el horario del día siguiente, con razón de que la distancia entre su posición actual y el planeta era de varios parsecs. Debido a la urgencia de la solicitud de la duquesa Satine había hecho y ciertos hechos que pasaron hace poco, nos vimos obligado a usar una ruta, que aunque menos segura, nos garantizó llegar antes, explicó el segundo piloto a la oyente. Después de unos pocos segundos de espera llegó la respuesta de la mujer. Bien, entendido, solo diga el código de acceso que se le dio y se le permitirá aterrizar, asintiendo el piloto. Después de dar el código pedido y recibir la aprobación empezaron las maniobras de entrada. Bien, señores, será mejor que se pongan los cinturones de seguridad, puede que haya algunas turbulencias en la entrada, comentó el segundo piloto mirando detrás de sí mismo. Entendido, capitán, gracias por el aviso, contestó una voz que provenía de la parte de atrás de la nave, una voz que desprendía sabiduría y poder. La voz provenía de un hombre, que como el piloto de la nave, era de una especie con forma humana. El hombre era uno que se podía ver que estaba más o menos en los años 30, casi los 40 de su vida, con ojos azules que se parecían llenos de sabiduría e inteligencia. Su cabello lacio de color café llegaba hasta un poco más abajo de sus hombros, tenía una barba y bigote bien cuidados, vestía un conjunto de lo que parecían túnicas color crema con unos pantalones del mismo color. Este cambio se encontraba debajo de una gran capa con capucha de color café oscuro, y para terminar su atuendo tenía unas botas de color negro. Este hombre no era otro que Qui-Gon Jinn, maestro Jedi de la Orden Jedi. El ahora revelado Jedi cambió la vista de la cabina del piloto hacia la segunda persona que se encontraba en ¿escuchaste, Obi-Wan? Ponte el cinturón, no quiero que mi Padawan muera en su primera misión por no seguir las regulaciones de seguridad. La orden pareció atraer la atención del segundo ocupante, pues dejó de concentrarse en el objeto plateado con forma cilíndrica en sus manos para ver al hombre y asentir antes de ponerse el cinturón. Sí, maestro, dijo en un tono que demostraba respeto. El ahora revelado Padawan Obi-Wan, como su maestro, era un ser humano, pero que a diferencia de él era mucho más joven, pareciendo tener a simple vista unos 19 o 20 años, tenía ojos azules como su maestro, su cabello como el del mismo hombre era de color café, pero a diferencia de él, era corto y un poco alborotado, con una larga coleta que le caía por el hombro derecho, vestía de la misma forma que su maestro. Obi-Wan miró a su maestro por un largo rato mientras la nave seguía avanzando casi sin problemas. Maestro, siento que algo le perturba, ¿tiene que ver con la razón por la que le llamo el consejo a mitad del viaje? ¿O por qué tuviéramos que venir más rápido? Preguntó el Padawan mirando a su maestro con dudas plagadas en su cabeza. Pues, su mentor en los caminos de la fuerza, después de la llamada de emergencia que había atendido hace casi una hora atrás, había empezado a actuar extraño.
Primero había ordenado al piloto de la nave que pasara por una ruta que, según por lo que dijo el mismo hombre, es una ruta más rápida que usan los contrabandistas, es un tanto peligrosa, pero a la vez segura en lo que cabe. Eso para empezar era extraño, pues en el tiempo que lo había conocido siempre le decía que debía ser paciente y no apresurar las cosas, siempre le trataba de taladrar en la cabeza que la fuerza actuaba de forma que les permitía no llegar a tiempo, sino cuando eran necesarios, por lo que el que ahora ver cómo estaba tomando una forma de llegar más rápido, algo que estaba en contra de sus creencias por decirlo así, era un vista extraña. Qui-Gon miró a su pupilo unos segundos antes de suspirar y responder su duda. Medianamente se podría decir que es por ambas cosas, dijo mientras recordaba la llamada que había recibido hace más de una hora, y que de ser cierto lo que escucho, podría significar un gran cambio para la galaxia. Flashback, hace una hora y media, Qui-Gon en este momento se encontraba en su hora rutinaria de meditando en la sala de la nave junto a su Padawan, una actividad a la que se había acostumbrado y desarrollado un gusto desde sus días como Padawan, pues cuando lo hacía siempre encontraba una gran paz y tranquilidad, le ayudaba a entrar a un plano en el que se sentía capaz de entender todo, un plano que le permitía olvidarse de cualquier cosa que le preocupara. Pero este estado de relajación que venía con su momento de meditación fue interrumpido por el sonido del intercomunicador de la sala sonando, lo que indicaba una transmisión entrante. El maestro Jedi abrió los ojos para ver el transmisor, el cual lanzaba una luz que parpadeaba en intervalos, demostrando que tenía una llamada esperando a ser respondida. Dejando su posición meditativa se levantó y acercó al holotransmisor, presionando un botón en el panel del aparato. La luz dejó de parpadear y en su lugar una imagen de 3 seres en 3 dimensiones de color azul, blanco y negro se formó. Los 3 seres eran un hombre humano caucásico viejo de unos 50 años, que según por los colores que se veían en el holograma se podía decir que tenía una barba oscura corta y algunas líneas blancas, cabello con los mismos colores, lo que demostraba su avanzada edad, ropas similares a la de Qui-Gon, pero siendo las túnicas de un color más oscuro, y sin la capa. La segunda persona era un hombre que se vestía igual que el primero, pero a diferencia del primero su piel era de color oscura, y se veía más joven que el anterior por unos cuantos años, además de que era totalmente calvo y lampiño. Para finalizar, la tercera figura era mucho más baja que los otros dos, midiendo un poco más de medio metro, sus ropas eran similares a la de los otros dos, aunque hecha para su propio tamaño, además de que tenía la capa de color café, sus rasgos eran muy diferentes al de los humanos, con orejas alargadas como de duendes, una cabeza un poco puntiaguda con arrugas que hacía parecer que tenía cuadros por todo el mismo, pelo color blanco que se encontraba en los costados y dedos con garra, además parecía que tenía algún problema para caminar, pues se apoyaba en un bastón que tenía en su mano derecha. Qui-Gon miró a los 3 hombres que se proyectaban por el holotransmisor unos segundos, acto seguido hizo una reverencia hacia los 3 saludos: Maestro Dooku, Maestro Windu, Maestro Yoda, ¿a qué debo esta llamada? Preguntó de forma cortés a los ahora llamados maestros. El primero, ahora reconocido como Dooku, solo asintió en forma de saludo al que alguna vez fue su alumno. Saludos, Maestro Qui-Gon, le hemos llamado porque tenemos que darle nuevas instrucciones sobre su misión actual. Esa última oración llamó la atención del Padawan en la habitación, atención y curiosidad en realidad, mismas que lo hizo levantarse de su posición meditativa para acercarse a la holomesa y escuchar las instrucciones. Aunque cuando lo hizo fue recibido con unas miradas duras dirigidas hacia el: lo siento Padawan Obi-Wan, pero las instrucciones son solo para que las escuche el maestro Qui-Gon Jinn. Las palabras dichas se ganaron un ceño fruncido del mencionado joven junto con uno de su maestro: lo siento maestro, pero si las instrucciones tienen que ver con nuestra misión, considero que mi aprendiz también tiene que ver con Derrickle. La ondulación maestro. La interrupción vino del ahora identificado maestro Windu, una interrupción que vino en una voz fuerte y que le estaba dando un mensaje que, aunque estaba entre líneas, era más que claro para el otro maestro, algo más que obvio, porque la expresión de Qui-Gon se endureció ligeramente. Unos segundos se volvieron un minuto, de eso se volvió casi 5, hasta que habló Obi-Wan: temo que tengo que pedirte que te retires, cuando termine la llamada te llamaré. Las palabras del maestro Jedi hicieron que el aprendiz mirara a su maestro contrariado, y preguntándose qué tendría de importante esta llamada Ripley para hacer que su maestro actuara tan diferente, tan preocupado, y quería preguntárselo, pero después de que su mirada dura no disminuyera captó la orden, y de mala gana salió de la sala para dirigirse a su habitación por el momento. Cuando el joven salió de la sala, Qui-Gon miró seriamente a los maestros en el holograma: ¿qué tiene que ver nuestra misión con Derrickle?
Más la ondulación o de Ripple como fue llamada, fue un evento que había ocurrido hace exactamente un mes, un evento que dejó muy impactados a todos los maestros e integrantes del Consejo de la Orden Jedi. Este evento fue una perturbación en la fuerza, una muy particular, pues si se tuviera que describir de alguna manera sería como el de una enorme roca cayendo en un estanque muy profundo. La roca para este caso sería una gran concentración en la fuerza, una concentración que vendría en una forma desconocida, pero como la roca de gran tamaño causaría un gran ruido de chapoteo al entrar al agua, en este caso causaría una gran llamada de alarma para los maestros más sensibles y cercanos al estanque metafórico que sería la fuerza, y como tal la caída de tal roca creó cientos ondulaciones en la fuerza misma, ondulaciones que empezaron a nublar algunos sentidos de los maestros Jedi. Pero aquí viene la parte que lo hacía particular a otros disturbios de gran concentración en la fuerza, en vez de ser llamativo como un faro, este fue muy discreto por decirlo así, casi como un espía con años de experiencia que trataba de pasar inadvertido. Esto se diría porque por alguna razón ni los Younglings, ni Padawanes, ni la mayoría de los caballeros Jedi menos unidos a la fuerza pudieron sentir esta anomalía. Y tan rápido como llegó se fue, no se podría decir que había desaparecido, más bien parecía que se fusionó con la fuerza ya existente de la galaxia, causando que pasara inadvertido para todos. Detectado hemos hecho, otro disturbio en Mandalore, similar en aura al de Ripple declaró el último ser que no había hablado, o sea el pequeño hombre que por descarte, era más que obvio que se trataba del maestro Yoda. ¿Cerca de Mandalore? ¿No se había perdido su ubicación después de que apareció? Preguntó Qui-Gon, ya que como lo dijo, después de que apareció ni una hora después la concentración de fuerza se había disfrazado con la del espacio a su alrededor. Sí, eso es cierto, pero logramos seguirla hasta cierto punto, y hace unos minutos sentimos una elevación de fuerza cerca de Mandalore que tenía una sensación similar, comentó el maestro hindú de forma seria. Esto hizo que Qui-Gon se detuviera de su reflexión para quedarse mirando con duda a uno de los más poderosos y sabios maestros Jedi que conocía. ¿Seguirla? Preguntó dudoso ante esa palabra en particular. Asintiendo Yoda volvió a tomar la palabra. Sí, seguirla hemos hecho maestro Qui-Gon, pareció un rastro dejado a ver, comentó en su forma única de hablar el maestro de baja estatura. ¿Un rastro? ¿Qué clase de rastro podría dejar una concentración de fuerza como esa? Preguntó Qui-Gon. Combustible, contestó la pregunta el maestro Dooku, dejando aún más confundido a su antiguo discípulo. De combustible quemado más bien, parece que lo que sea que haya causado de Ripple viaja en alguna clase de nave, que para funcionar quema un tipo de combustible, el cual según nuestros analistas está hecho a base de una mezcla de algunos huesos fosilizados y lo que parece una especie de oxidante, el cual después de ser quemado deja un rastro que pudo ser seguido con relativa facilidad, terminó el maestro hindú. ¿Entonces sabemos lo que es? ¿Y por qué no sabía de esto? ¿Sabemos lo que es? No, me temo que la respuesta es, ni hablado de esto se ha hecho porque el rastro perdido fue por razones desconocidas. La nave exploradora que mandamos perdido el rastro hicieron, cerca del sector de Mandalore. El maestro Jedi más joven miró los hologramas de los tres maestros que formaban parte del Consejo Jedi, pensando unos segundos en lo que todo esto implicaría para los nuevos parámetros de su misión de guardaespaldas de la duquesa Satine. Una vez que lo pensó un poco, preguntó lo que pensaría que serían las nuevas instrucciones. Entonces, por lo que puedo deducir, quiere que mientras estemos en la misión en Mandalore se busque cualquier pista de lo que haya causado de Ripple. Exactamente maestro Qui-Gon Jinn, debemos saber de esta anomalía, qué podría estarla causando, y qué intenciones podría tener en caso de ser consciente de lo que hace o qué misión podría tener. Cualquier duda que le hubiera quedado habría sido aclarada por las palabras de Dooku, por lo que asintiendo con la cabeza el mencionado Qui-Gon asintió con la cabeza. Entendido maestros, mi aprendiz y yo buscaremos solo usted maestro Qui-Gon. La interrupción de las palabras del mencionado maestro no vino de otro más que del maestro hindú, causando que el receptor de la llamada mirara inquisitivamente a los maestros frente a él. A pesar de que investigar de Ripple una prioridad ser debe, tampoco descuidar la protección de la duquesa debemos, comenzó a hablar Yoda. Así que como los mandamos a ustedes dos durante esta misión, uno de ustedes deberá mantener la protección de la duquesa y su familia, mientras que el otro buscará cualquier pista de la concentración, continuó hindú. Y ese debe ser tu maestro Qui-Gon, la mejor opción. Eres el más sabio y unido de la fuerza de los dos seres, serías el mejor para encontrar alguna cosa que te pueda llevar a descubrir qué causó este gran disturbio, mientras que el joven Obi-Wan mantendrá a la duquesa y su familia a salvo, terminó Dooku de dar la orden.
Al terminar de hablar se asentó un silencio sepulcral en la sala de la nave, uno el cual aprovechó Qui-Gon para reflexionar sobre estos nuevos pedidos que le estaban haciendo, sobre las nuevas restricciones, sobre todo, y viendo que aunque no le gustara admitirlo, los maestros tenían razón, no podían dejar a la duquesa desprotegida después de todo, para eso era él. Pero esta gran y poderosa anomalía tenía que ser investigada, saber si traería alguna consecuencia que lo perjudicaría a ellos o a cualquier persona de esta galaxia, y saber qué cambios traería el futuro. Porque esa era otra razón que hizo peculiar esta perturbación, pues estas ondulaciones que se causaron por la llegada de la concentración de fuerza había hecho que incluso aquellos que habían visto pequeñas visiones del futuro ahora las veían borrosas o incluso diferentes, lo que podía indicar que esta concentración era una fuerza a tomar en cuenta que causaría cambios en el futuro. Después de un último segundo de reflexión tomó su decisión. Está bien, maestros, la misión se llevará a cabo como lo indican, asintiendo Yoda con un suave gemido que daba ese mensaje. Siguió para dar otra línea en la llamada. Bien, maestro Qui-Gon, necesitará llegar antes de lo previsto, usen cualquier ruta o medio disponible para hacerlo, que tenga suerte en esta travesía y que la fuerza los acompañe, fue la última línea que se diría durante la llamada proveniente de Windu. Con la última línea dada, deseando suerte, el holotransmisor se apagó dejando solo a un hombre con sus pensamientos. Fin flashback. Qui-Gon salió del camino de los recuerdos en cuanto la nave sufrió una fuerte turbulencia que lo hizo volver a sus sentidos. Cuando lo hizo no solo notó cómo su padawan frente a él parecía alterado, sino que también notó la causa de su alteración. Fuerza. Una increíble concentración de fuerza que había aparecido y que ahora que se habían acercado se sentía de la nada, que no venía de nada más y nada menos que de la superficie del planeta al que estaban entrando, una fuerza que no podía identificar de qué lado estaba, podía sentir como la mitad de esa fuerza era del lado oscuro, mientras que la otra mitad se podía identificar como del lado luminosos, pero era extraño, ambas concentraciones de fuerza no estaban peleando, no era como siempre que había una concentración oscura y otra de luz en el mismo lado, peleando entre sí, tratando de alejarse o expulsarse la una de la otra, no, eran como si ambas estuvieran, en paz, en armonía, tranquilas, las dos giraban entre sí formando un remolino, uniéndose y creando en el centro una calma inimaginable. Maestro, ¿qué es eso? Por primera vez en mucho tiempo Qui-Gon Jinn no tuvo una respuesta para una de las dudas de su pupilo, pues incluso él tenía dudas de lo que estaba sintiendo ahora. No lo sé, Obi-Wan, no lo sé. Qui-Gon solo podía imaginarse qué clase de ser, criatura o evento podría crear tal poder, pero eso no le preocupaba, lo que le preocupaba o le hacía pensar, era el por qué estaba en este planeta, cuáles eran sus intenciones, y qué significaba ese poder. Ciudad Keldave. Minutos antes, Naruto en este momento se encontraba posicionado entre los perpetradores del ataque al palacio de la ciudad de Keldave, el cual después de tomarse unos minutos para contar sus números resultó en un total de 12 guerreros armados y peligrosos, 7 hombres y 5 mujeres, bueno 11 guerreros y 6 hombres después de que despachó al posible líder de la unidad de asalto. Ahora los estaba estudiando, viendo sus posiciones de combate y el cómo empuñaban sus diferentes armas. Cuando lo hizo notó que tenían posiciones que solo aquellos que nacieron para la lucha podían tomar, lo que le demostró lo cierto que era la parte de la cultura guerrera de la que le habló Satine. Estos hombres y mujeres no solo se veía que tenían entrenamientos que les permitía empuñar de forma correcta las diferentes armas en sus arsenales, sino que también aunque tenían sus armaduras puestas, él podía ver que sus cuerpos tenían el acondicionamiento para pelear de forma adecuada, ya que todos estaban en posturas quietas, estáticas, rígidas, posturas que solo se podían lograr tras años de arduo entrenamiento y repeticiones continuas de estas, posturas predecibles para él. Cosa que confirmó cuando un vibrocuchillo pasó por su cuello, o ese había sido el plan de la mandaloriana portadora del cuchillo, ya que el pelirrojo lo había predicho con bastante facilidad, mientras en consecuencia movía la cabeza junto con su cuello para dejar que el cuchillo simplemente pasara de forma inofensiva y cortara el aire que alguna vez ocupó las mencionadas partes de su cuerpo. Pero cuando la muñeca empezó a pasar de largo su hombro, Naruto lo tomó y en una clásica llave de judo, que él inventó hace años en la tierra, jaló a la guerrera por encima de su cuerpo y la estrelló con fuerza en el suelo, con tanta fuerza que de hecho destruyó en parte el suelo donde se estrelló la misma y dejó inconsciente de forma inmediata a la mujer guerrera. Como no se movía la chica y no podía ver sus ojos por el casco, solo hizo lo que él consideró la cosa más lógica. Oye, ¿sigues despierta?
Preguntó curioso Naruto mientras se inclinaba y picaba a la mujer en el cuello con un palo que nadie sabe de dónde sacó, viendo que no se mueve, pero que aún siento su pulso. Ahora está inconsciente. El desánimo era evidente en su voz mientras retiraba los dedos del cuello de la chica. Bueno, eso es decepcionante. Pensé que serían más resistentes. Miró a su alrededor, esperando el siguiente movimiento, pero no vio ningún indicio de que alguno de ellos quisiera siquiera moverse. Entonces, ¿ustedes atacarán o tendré que ir yo por ustedes? La pregunta se respondió sola, y no por falta de una, sino por la carga de dos de los soldados, un hombre y una mujer a la vez, en esta ocasión usando sus jetpacks, cada uno de una manera diferente. Siendo el primero el hombre que con cuchillas en mano se lanzó con los brazos extendidos y usando el jetpack como impulso, se lanzó como un cohete usando las cuchillas como la punta de una lanza, mientras que la mujer activó el jetpack para saltar y sobrevolar mientras a la vez disparaba su par de blasters como un fuego de cobertura. Bueno, no son tan predecibles como pensé, se dijo internamente mientras de forma distraída mantenía la mitad de su enfoque en la pelea actual para esquivar los disparos y el movimiento del hombre, y la otra mitad en ver si los disparos perdidos se dirigían a cualquiera de los hombres heridos o inconscientes. Y después de ver que unos pocos disparos casi dieron a varias de las personas inconscientes, mientras que otros ya habían dejado algunas marcas de quemadura en la Kubikirich que había dejado para proteger a Satine, se dijo a sí mismo que tenía que empezar a ser más activo en esta pelea, pero primero tendría que poner a cubierta a todas las personas inconscientes que estaban detrás de él. Por lo que en un primer movimiento dio un gran salto con una voltereta, la cual lo dejó caer en la espalda de la mujer mandaloriana que le disparaba desde las alturas, acción que hizo que no solo la chica sino todos los presentes miraran impresionados la acción, pues el desconocido de pelo rojo y 3 cuernos y medio había hecho un salto de fácilmente 4 metros como si fuera una cosa cotidiana. Un salto así. Debe ser un Jedi. La alarma y miedo empezó a plagarse en todos los guerreros presentes ante el grito de una de las mujeres mandalorianas y lo que se suponía que era este ser, pues según la descripción de las leyendas e historias que les contaban sobre estos seres con los que se enfrentaron sus antepasados, eran la de alguna clase de hechicero o guerreros con poderes incomprensibles, poderes que les permitían actos físicos increíbles como fuerza sobrehumana, resistencia y saltos como el que hizo hace solo unos segundos, eso sin contar los otros poderes que según les permitían controlar objetos y personas con sus mentes. No sé que sea un Jedi, supongo que tendré que preguntar sobre eso a Satine más tarde. Mientras tanto, esto es molesto. Naruto, sin inmutarse o importarle mucho ese título, siguió con su plan de pelea actual. Plan que consistió que de un duro pero a la vez controlado golpe en la cabeza dejar inconsciente a la chica, seguido de endurecer y afilar las puntas de sus dedos y sus garras con un poco de chakra elemental de tierra para que fueran usados como unas cuchillas improvisadas. Cuchillas con las cuales cortó las correas que unían el jetpack a la espalda de su usuaria, lo que dejó caer el cuerpo inconsciente encima de otro de los guerreros mandalorianos. Saltando de la mochila cohete ahora fuera de control, logró caer de pie justo en el medio de la sala un segundo antes de que la mochila chocara contra uno de los hombres mandalorianos, llevándolo de corbata y haciendo que se estrellara en una pared, la última pared que vería en su vida el hombre, pues después de estrellarse el misil que se encontraba en la punta del jetpack explotó, matando de forma inmediata al mandaloriano desafortunado ahí. Mala suerte para ese sujeto, comentó Naruto mientras veía cómo las llamas de la explosión consumían la carne y huesos del sujeto sorprendentemente rápido, mientras que de forma sorpresiva la armadura había sobrevivido y no se quemaba o derretía. Esa cosa es resistente, debería ver de qué cosa está hecho eso, se dijo en sus pensamientos Naruto, impresionado levemente ante lo resistente que parecía ser el material de las armaduras de estos hombres, pues este parecía soportar las altas temperaturas y los golpes que le daba, aunque no eran con toda su fuerza, no se abollaban de forma exagerada como había esperado que pasara. Tal vez sea, tendré que verlo cuando acabe con esto, volviendo su atención a sus ahora 8 adversarios aún conscientes y las personas que estaban detrás de él. Empezó la segunda parte del plan por el que había saltado en primer lugar al jetpack, pues, antes de que esta pelea continúe, esperen un segundo para que pueda poner a esta gente a cubierta sin dejar que respondieran, y para la gran confusión de todos, incluyendo a Sabine, empezó a mover sus manos a tan altas velocidades que se volvieron borrosas antes de inflar el pecho y darse vuelta para apuntar hacia la mitad donde estaban Satine y las personas inconscientes. Cuando terminó su vuelta gritó una frase que nadie además de Satine, gracias al sello aún en su pecho, logró entender: Doton. Dorieki, elemento tierra.
Muralla de corriente de tierra, para shock de todos. De la boca del hombre con ropa acolchada y blanca salió una gran cantidad de lodo que rápidamente se acumuló formando un gran muro de lodo que se endureció en cuestión de segundos, separando efectivamente los dos lados de la sala del trono. Mierda, no sabía que los jedis podían escupir montañas de sus bocas, comentó un poco preocupado una de las mujeres guerreros, viendo la gran muralla que se había creado en solo unos segundos enfrente del misterioso guerrero. Y yo tampoco, secundo uno de los hombres, pero eso no nos detendrá, tenemos una misión, y la vamos a cumplir, aunque tengamos que enfrentar a este maldito Jedi. Con esas palabras, él se puso en posición de combate, teniendo un cuchillo en una mano y en otra un blaster. Con estas palabras todos asintieron, algunos a regañadientes, pero lo hicieron. Puede que fueran guerreros, pero a ninguna persona le gustaba pelear contra algo que no entendían ni de lo que no tenían la más mínima idea de lo que era. Sonriendo tontamente e ignorando a los hombres y mujeres impresionados asustados detrás de él, Naruto apreció el trabajo práctico que había hecho por unos segundos, tras los cuales volvió a ver a los demás en su lado de la habitación. Bueno, con eso podemos proseguir con la pelea. Sin darles mucha oportunidad de prepararse, se lanzó de nuevo al combate a niveles más humanos. ¿Qué? Quería ayudar a Satine con estos tipos, pero quien dice que no podía hacerlo y divertirse. Había pasado años desde la última vez que tenía un combate con alguna persona que supiera alguna arte marcial decente y tuviera el suficiente poder como para igualar sus habilidades. Estos mandalorianos tenían el estilo de lucha, pero les faltaba poder. En poder con todo y sus artilugios, podía decir que más o menos estaba en un nivel chunin entre medio y bajo, más o menos, así que empezaría por velocidad de nivel genin alto, y de ahí vería cómo seguir. Llegando primero al hombre que le había dado algunos ánimos a sus compañeros para seguir peleando, el cual al ser tomado por sorpresa no pudo detener a Naruto cuando básicamente de un manotazo le había quitado de la mano su blaster, aunque logró predecir de forma sorpresiva o por suerte el siguiente movimiento de su enemigo, logrando quitar la mano y a la vez evitando perder su vibro cuchillo. Oh, ¿lograste evitar que te quitara tu cuchillo? Tal vez esto no sea tan aburrido como pensé. Con eso empezó un pequeño combate mano a mano, el cual inició con un puñetazo del mandaloriano que iba directo a la cabeza de Naruto, el cual simplemente desvió con su brazo izquierdo. Ese golpe y esquive empezó una serie de continuos golpes, bloqueos y desvíos que siempre iban de la cintura para arriba, cara, hombros, estómago, las costillas, el hígado, todo lugar imaginable. Después del quito golpe que había esquivado, Naruto decidió aumentar el nivel de este asunto. Lo que hizo aumentando la velocidad de sus movimientos poco a poco. Con el primer aumento llegó al nivel de chunin bajo, velocidad con la que logró dar el primer golpe contundente, el cual fue un puñetazo en la mejilla izquierda del casco del hombre, lo que le dejó una pequeña agolladura en forma de puño y una pequeña grieta. Sonriendo de forma burlona, esquivó el golpe que venía directamente a su cara, inclinándose hacia atrás en un ángulo poco cómodo, tras lo cual le regresó el favor con un uppercut impulsado de su brazo derecho, uppercut que impactó en la barbilla del hombre levantándolo unos centímetros del suelo. Cuando llegó al punto más alto que le permitiría el impulso, de una patada lo lanzó a unos cuantos metros hacia adelante, haciéndolo rodar por el suelo hasta finalmente chocar con otro de los cuerpos inconscientes, uniéndose a la pila de personas inconscientes. A cabo, pensé que duraría más. La queja infantil del ninja fue detenida después de recibir algunos disparos de blaster que venían de 4 de los soldados aún consciente, siendo los primeros disparos dados en el hombro derecho y otro en el estómago. Después de recibir algunas balas más, optó por saltar para esquivar la lluvia de balas de luz que siguió. Al aterrizar lo hizo detrás de una de las mujeres que le estaban disparando, pero no había sido el único en caer. Cuando cayó, el resto de los tiradores habían parado la lluvia de disparos. La razón, otras 3 copias del mismo Naruto cayendo detrás de los otros 3 tiradores, reteniéndolos y quitándoles sus armas para después noquearlos con golpes contundentes, dejando en solo cuestión de segundos a solo 3 guerreros. Sin mucho tiempo para dejar que descansara o reaccionara su enemigo, pensando que estaría muy herido por los disparos recibidos y cansado por el salto, los últimos 3 hombres con vibro cuchillos en un mano y los blasters tirados de sus compañeros en la otra, cargaron contra el ninja de otro tiempo y galaxia. Mientras corrían hacia su objetivo dejaron salir un aluvión de balas a base de energía, balas las cuales Naruto no pudo esquivar completamente, dejando otras 4 marcas de quemadura, ubicadas en el hombro izquierdo, la mano, en otro de sus cuernos y en su pierna derecha.
Después de que esquivo la última bala, el primero de los hombres llegó al pelirrojo, el cual le lanzó un tajo dirigido al costado izquierdo que logró apenas esquivar Naruto, seguido de dos cortes de otros cuchillos, uno hacia su cara y otro a su corazón, los cuales también esquivó, aunque su traje no sufrió la misma suerte, pues además de las quemaduras de todas las balas anteriores, ahora se podían ver dos cortes, el corte del cuchillo que iba a su abdomen y el que iba a su corazón. En el cuarto intento de corte, Naruto, tras subir de nuevo la velocidad de sus movimientos para que llegaran al nivel de un Chunin alto, logró tomar el cuchillo de la única mujer mandaloriana aún consciente que había apuntado la misma a su frente, esto al tomarlo entre sus dedos medio y anular, aplicando presión y dando un jalo arranco de la mano de la mujer el cuchillo, esquivando a la vez un golpe a su torso al inclinarse hacia atrás y dejar que pasara por encima de él. Cuando el hombre llegó a la mitad de su torso, Naruto dio una media vuelta horizontal a la izquierda, con el cual tomó el impulso necesario para dar un demoledor golpe en el costado izquierdo de su atacante, y mandando de forma efectiva al tipo a chocar con la otra atacante tan rápido que la colisión los dejó a los dos inconscientes y chocando contra el muro de tierra que había formado el ninja. Al terminar el golpe, caer hacia atrás y tocar el suelo con sus manos, dio un par de volteretas hacia atrás antes de caer de rodillas y levantarse a su altura completa para mirar a su último contrincante, el cual sorprendentemente no estaba temblando de miedo ante las habilidades de combate que él demostró. Como siempre pasaba, en realidad él podía decir que parecía un poco entusiasmado, no lo podía ver por su casco y armadura que cubrían cada característica de él, pero podía sentirlo con su habilidad sensorial, su emoción, su anticipación, las ansias que sentía por lo que estaba por suceder. Se miraron por unos segundos, sin hacer ningún movimiento, sin hacer ninguna acción, sin que ni un solo ruido además de sus respiraciones y los latidos de sus corazones se escuchara en esa sala. ¿Estás ansioso? No fue una pregunta, más bien una declaración de guerrero a guerrero, y Naruto no estaba equivocado. El hombre, como alguna clase de confirmación, dejó salir una pequeña risa que comenzó a convertirse en una risa más larga, que pasó a volverse una carcajada estridente. Sí, estoy ansioso por pelear contigo, a pesar de que este planeta está lleno de una historia muy larga en lo que respecta a guerreros y guerra, y aunque varios de los míos tienen un entrenamiento bastante decente, las nuevas políticas de esa mujer hace que sea bastante difícil encontrar a alguien decente con el que pelear sin tener que contenerse, en especial alguien con tanta habilidad como tú. No fue muy difícil para Naruto saber de qué mujer estaba hablando su contrincante, solo sabía de una mujer que quería cambiar las viejas costumbres de este mundo, cambiarlas a unas más pacíficas. Ya veo, fue todo lo que pudo decir Naruto mientras empezaba a quitarse algunas partes de su traje espacial, empezado por sus guantes, los cuales una vez se quitó lanzó a una esquina de la sala sin mucha preocupación. Siendo sinceros, estoy igual que tú, hace tanto tiempo que mi gente murió dejándome solo y sin alguien que pueda estar a la par, por lo que hace muchos años que no he peleado con alguien que me pueda seguir el ritmo. Por desgracia para los dos, parece que aún no se podrá cumplir el deseo de los dos de una pelea decente. Mientras decía esa frase, tomó lo que se podría decir era el final de lo que pertenecería a la playera del traje blanco de cuerpo completo, y en un tirón arrancó el harapo ahora agujereado por las balas de plasma y roto, lo que lo dejó solamente con los pantalones y las botas, mostrando su musculoso y tatuado torso, el cual, para gran sorpresa de su espectador, estaba sin rastros de una sola bala o cicatriz. También dejó que por pelaje rojo, la cual se balanceó ociosamente detrás de él. Siendo sinceros, el mandaloriano no se extrañó ante las palabras del ahora semidesnudo pelirrojo con cuernos, sabía que él se creía demasiado poderoso como para que él representara un reto, sería imposible que él pensara que era más débil que él, y la verdad podría ver de dónde vendría ese pensamiento, en especial por la gran capa de piedra que dividía el cuarto detrás de él que él mismo escupió, y su pelea con los otros integrantes de su unidad. Sabía que vencer a este sujeto sería muy difícil, pero no imposible. Oh, bueno, eso esperaba. No sabía nada de este sujeto, además de que posiblemente era un Jedi, y ni aún así no sabía nada que no fueran leyendas de esos brujos o lo que fueran. Tendría que ir con pies de plomo cuando se lanzara a pelear. Tomando una pose de combate de estilo defensiva, se preparó para cualquier cosa que fuera a lanzarle. ¿Estás muy seguro de eso, verdad? Tomando en un agarre inverso un vibro cuchillo, miró a los ojos de Naruto y con su mano libre hizo un movimiento incitante para que se acercara. ¿Por qué no vienes y lo comprobamos?
Puede que te sorprenda soltando un suspiro decepcionado, tiro los restos de la playera junto a los guantes. No creo que me puedas sorprender en realidad, muchos han dicho eso y siempre me decepcionan. En vez de ponerse en una posición de combate para atacar a su enemigo, optó por cruzar los brazos sobre su pecho musculoso, en una clara muestra de confianza, de que no sería posible que él le hiciera algún daño, puede que en el pasado hiciera cosas similares, dejarse expuesto a ataques, bajar la guardia, darle la oportunidad a su enemigo de atacarlo primero, y siempre por culpa de su ingenuidad. Pero en esta ocasión no era por esa misma razón, sino que por la experiencia de miles de años en supuestos combates con varias clases y generaciones de humanos diferentes, los cuales nunca lograron hacer que siquiera sudara. Lo dejo con una emoción, o mejor dicho desemociona la pelea con estos, a menos que fuera un Otsutsuki, un humano con la capacidad de usar chakra o la fuerza de forma decente. No creía que pudiera recibir algún daño real al pelear, y ciertamente el tipo frente a él, aunque parecía ser un guerrero entrenado y capaz, no cumplía ninguno de los anteriores requisitos. Bien, eso fue suficiente, la altanería de este sujeto le alteró los nervios, era momento de callarlo y mostrarle de lo que era capaz. Al diablo la pelea, solo quería callar a este tipo de manera definitiva. En serio. Pues ya lo veremos. Abandonando cualquier forma de guardia para pelear, extendió su brazo izquierdo de donde sobresalía un aparato en su muñeca. Trágate esto, idiota. Activando un botón del costado del aparato, una corriente de llamas salió de la punta del dispositivo, en dirección directa y sin obstáculos hacia el cuerpo de Naruto, cuerpo que fue cubierto rápidamente por las llamas, las cuales obstruyeron cualquier vista de él, creyendo que dio en el blanco y que no podría sobrevivir a ser rodeado por una nube de llamas, se puso derecho y relajó. Parece que no era tan rudo como él creía, dándose vueltas sin preocupación por el tipo que él cree hacer matado, miró el muro que lo detenía de hacer su trabajo final de matar a Sabine. Espero que un misil pueda romper esta cosa, preparándose para activar el misil de la mochila Jet en su espalda, miró el muro delante de él y buscó el punto que pensó sería el más débil. Bien, creo que en ese punto empezó a apuntar al punto mencionado. No creo que debas gastar ese misil en eso. Dándose vuelta rápidamente miró el origen de la voz que dijo esa frase, y solo pudo mirar en estado de shock y miedo ante lo que vio. ¿Qué demonios? Eso no es posible. Frente a él, la figura calmada de Naruto, estaba en medio de todo el fuego que había lanzado hace un segundo, pero lo que le impactó y asustó, fue que no estaba quemado, ni siquiera parecía tener calor. De hecho el fuego parecía alejarse de él de una forma mística, como si tuviera miedo de tocarlo. El fuego no se acercaba a más de 1 metro de él, antes de que, como si hubiera una pared, se dividiera o se elevara para pasar a su lado. Fuerza, siempre tan útil. Puede que la fuerza no tuviera tanta diversidad a la hora de habilidades llamativas como los ataques elementales de chakra, pero siempre le gustó esta habilidad de controlar en cierta forma la gravedad y el poder mover las cosas con su mente, una simple pero poderosa habilidad. Mirando el fuego a su alrededor pensó que debería apagarlo para que no se terminara incendiado el lugar. No sabía qué tan resistente al fuego era el material del que estaba hecho este edificio, pero no quería arriesgarse. Creo que hay mucha luz aquí, ¿no lo crees? Sin dejar que su compañero de cuarto respondiera, de un movimiento circular de su brazo, el cual pasó por todo el espacio de la habitación, invocó un poco de la fuerza, la cual se presentó como un viento fuerte el cual apagó todo el fuego sin excepción. Así está mejor, ¿no crees? Preguntó sonriendo, divertido ante el ahora pequeño nerviosismo que se podía ver en el cuerpo del último mandaloriano. ¿Qué diablos es este sujeto? Nadie debería sobrevivir a algo así. Desde que empiezan a entrenar, a cada mandaloriano se le es enseñado el cómo tratar con los nervios y el miedo en el calor de la batalla, pero siendo sinceros, a él ya se les estaba olvidando, el que este fuera una especie de alien desconocido del cual no sabía nada, y que cada vez se encontrara con una nueva sorpresa le dejaba los nervios de punta, sin poder saber qué sería lo que haría después, qué nuevo poder usaría, qué habilidad usaría. Perdiendo los estribos, sin poder saber lo que pasaría si lo dejaba hacer el siguiente movimiento, él optó por hacer el siguiente movimiento. ¿Sabes qué? Al diablo. Toma esto. Se inclinó levemente hacia adelante apuntando su cabeza y misil en su espalda al cuerpo de Naruto, y en un movimiento desesperado disparó el misil. Fue disparado al hombre con marcas en las mejillas. Naruto no se movió, ni se preocupó por el pedazo de metal explosivo. A la velocidad que iba podía esquivarlo fácilmente, y la explosión que causaría ciertamente no lo mataría ni lastimaría gravemente, o no mucho tiempo por lo menos, eso lo sabía ya por experiencia. ¿Cuántas bombas había parado con el pecho? Ya no lo recordaba. 7 estaba a punto de moverse para dejar pasar el cohete por su lado y acabar con esto,
pero a unos pocos metros de que lo impactara, le llegó un pensamiento divertido, algo que siempre había querido probar desde que estas cosas explosivas y divertidas se habían inventado, pero nunca lo había hecho porque siempre que tenía una oportunidad, o sea, un misil dirigido a su persona, estaba en presencia de personas o por algún medio que mantendría registro de sus poderes para el mundo, y si alguien los veía, no quería imaginarlo, suficientes edades de adoración molesta y de cacería de demonios para él. Dejando las divagaciones para después, empezó a ejecutar su divertida idea, la cual consistió en mirar el misil que ahora estaba a menos de 3 metros de él, y para sorpresa o ya no tanta del que lo disparó, empezó a perder velocidad poco a poco, hasta que se detuvo completamente en el aire a menos de 1 milímetro de su nariz. Qué curioso regalo, lástima que no sé cómo usarlo, mejor te lo regreso para horror del tipo con armadura. Miro como el misil lentamente se daba media vuelta, haciendo que la cabeza puntiaguda le apuntara a él, y empezando a tomar velocidad reanudando su marcha, solo que de regreso a él, sin perder el más mínimo segundo, saltó y activó su jetpack con la esperanza de que al elevarse perdiera el misil, y así fue, el objeto con forma de cono siguió unos metros con dirección al muro, solo para que antes de siquiera rozar su superficie este se elevara, y dirigiera directamente a él. Oh, debes estar bromeando siguiendo el ejemplo del arma que lanzó y que ahora estaba en su contra, cambio de dirección en un intento de perder el misil, yendo primero hacia la puerta donde él y su unidad había entrado, esto esperando que el espacio más grande le permitiría perder tanto al misil y al llamado Naruto, solo que su plan fue truncado por lo que parecía un gran muro hecho de una piedra negruzca con líneas rojas la cual desprendía un gran calor y que cubrió toda la puerta de entrada. ¡Qué demonios! Dándose vuelta miro rápidamente a un Naruto sonriente. No te quieras ir de la fiesta tan pronto, todavía faltan los fuegos artificiales. Y eso fue lo último que el mandaloriano pudo oír en este plano terrenal, porque el tiempo que se mantuvo quieto escuchando la línea del hombre de marcas en las mejillas, fue más que el suficiente para que el misil llegara a su marca. Oh, mierda, y el misil dio de lleno en el pecho del tipo, explotando y rodeándolo en un mar de fuego, matándolo de forma efectiva, y de paso con la explosión estando tan cerca del muro de piedra y magma, la onda de choque lo fragmentó y debilitó lo suficiente como para hacer que éste se cayera con su propio peso desbloqueando la entrada. Bueno, esto no fue tan divertido como pensé que sería, aunque tampoco fue aburrido, pues ¿qué esperabas, Gaki? Eran solo humanos alienígenas guerreros, pero humanos al fin y al cabo, solo brindaron un poco de entretenimiento porque tenían un entrenamiento decente. La voz de Sakurama llegó a sus oídos desde el interior de su cabeza, la cual fue acompañada de su hermana más joven Kokuo. Sí, es cierto, pero sabes, me pregunto qué más nos encontraremos en esta nueva galaxia, por lo que hemos visto hasta ahora parece que promete ser todo menos aburrido. Asintiendo ante las palabras de su hermana mayor, Goku dio sus 2 centavos. Veo de dónde piensas eso, solo unas horas en el primer planeta habitable que encontramos y, ya encontramos algo divertido, quién sabe, tal vez y nos encontramos con alguien capaz de usar o de que le den chakra. Sí, tienen razón, pero ya veremos eso luego, ahora tenemos cosas que hacer. Dejando de hablar con sus amigos por el momento pasó a mover su mirada a los alrededores, e hizo el recuento de las bajas y daños que había causado, 2 muertos y 10 hombres y mujeres ahora inconscientes, con la destrucción parcial de la entrada y uno de los muros del salón. Bueno, parece ser que eso es todo por ahora, será fácil de arreglar esto. Mirando hacia atrás de él, miro el gran muro de proteger a la duquesa Satine y a todos sus hombres inconscientes. Creo que será mejor que ordene este lugar. Con eso dicho, creo 2 clones de sombra que mando a juntar a los tipos inconscientes y a arreglar cualquier desperfecto en el salón mientras él iba al muro de piedra. Ahora, tus servicios ya no son requeridos, así que puedes irte. Detrás del muro con Satine está nerviosa, no había otra manera en la que se podía describir su actual estado emocional, los diferentes ruidos de la batalla se habían vuelto cada vez más y más violentos, hasta que hace unos minutos que se escuchó una explosión tan fuerte que todo el edificio se puso a temblar, y ahora, solo se escuchaba el silencio, no se escuchaba nada del otro lado de la pared, ni el impacto de la piel con el metal característico de los golpes contra las armaduras, ni el silbido o impacto de las balas de blasters, ni las llamaradas de fuego, nada, y eso le estaba poniendo más nerviosa, porque al no poder del muro, no sabía cómo terminó el enfrentamiento.
más solo podía esperar y ver quién o quiénes serían los que destruirían el muro y pasarían a caminar hacia ella y sus hombres inconscientes. En silencio, en su mente, rezaba que el que pasara fuera Naruto, aunque sabía lo improbable que sonaba eso. Después de todo era una pelea de 12 contra 1, todos mejor armados y con entrenamientos en el arte del combate, pero con lo que había hecho hasta ahora, todas las habilidades que había demostrado, tenía la esperanza de que venciera las probabilidades. Y eso parece que se comprobaría pronto, pues la gran muralla de piedra empezó a temblar y resquebrajarse, señal inequívoca de que alguien estaba a punto de destruir el muro para pasar. Levantándose de su punto de espera, que fue al lado de uno de sus hombres inconscientes al que estaba revisando para ver su estado, sacó su pequeño blaster de entre sus ropas y la apuntó directamente hacia adelante, esperando que si lo primero que pasara no fuera el hombre misterioso de pelo rojo con poderes increíbles, pudiera disparar e imposibilitar a cualquiera de los que atacaron el palacio. Después de que el muro tembló un par de segundos más, en vez de derrumbarse como pensó que debería pasar por los temblores, empezó a bajar y pasar a volverse parte del suelo del palacio, cambiando de color conforme bajaba, hasta que la cima del mismo llegó al nivel del suelo, y de un pequeño empujón causado por un pequeño aumento de velocidad, desató una pequeña nube de humo y polvo que tapó la vista de la mujer. Tapándose los ojos para que no le entrara el polvo a los ojos, dejó que la nube inicial pasara y cuando se calmó volvió a ver adelante. Cuando lo hizo miró una figura oscurecida que se acercaba lentamente hacia ella, figura que no reconoció por razones obvias, por lo que en una forma de mantenerse segura levantó de nuevo sus brazos y apuntó su pequeña pero no menos peligrosa arma, a la figura de la persona alto ahí. ¿Quién es? La figura levantó las manos en forma de rendición, y después de que se asentara un poco el humo Satine logró ver la cara de la persona a la que le estaba apuntando, soltando un suspiro de alivio al ver quién era. Estaba a punto de hablar y hacerle preguntas de lo ocurrido mientras estaba detrás del muro, pero cuando el humo y polvo se asentó completamente y vio el cuerpo completo de Naruto, no pudo evitar sonrojarse ante lo que vio. Hey, Satine-chan, calma, ¿por qué no bajas eso antes de que lastimes a alguien? Aunque la pregunta y pedido se escuchó claramente, Satine no respondió ni se movió. ¿La razón? Pues ante la vista del cuerpo de Naruto, que después de la pelea terminó con la parte de arriba sin alguna forma de cobertura, la mujer líder del planeta se sonrojó fuertemente, pues la vista del cuerpo tan musculoso, marcado y la semidesnudez en sí misma, dejó un sonrojo muy fuerte y con su cerebro medio desconectado, lo que la dejó sin poder decir nada. Después de no recibir respuesta alguna de la pelirrubia, Naruto miró más detenidamente a la chica para ver si le había ocurrido algo, y el por qué no parecía poder o querer hablar. Después de mirar y hacer un escaneo rápido, descubrió que no le pasaba nada. Lo más que vio fue que su ropa estaba un poco sucia, así que dando un paso tentativo hacia adelante para ver cómo reaccionaba, después de que no pasó nada bajó las manos y se acercó hasta la chica. Después de que llegó a 1 metro delante de ella por la diferencia de altura, bajó la mirada para verla a los ojos, pasando la mano frente a ella y no pasar nada. Optó por la opción que aunque más grosera era la que más le funcionó en casos como este. Quitándole el arma de las manos por precaución, «Oi, Satine-kan, ¿estás bien?» Chasqueó los dedos delante de su cara repetidamente, logró hacer que ella empezara a reaccionar, parpadeando y sacudiendo levemente la cabeza por el sonido frente a ella, volvió a mirar hacia adelante viendo la cara bigotuda de Naruto, volvió a sonrojarse pero en vez de congelarse se dio vuelta dándole la espalda al shinobi, lo que hizo que el mencionado mirara extrañado a la chica. ¿Pasa algo? ¿Sí? ¿Por qué estás semidesnudo? Fue el grito y pregunta que causó que la mirada de Naruto pasara de la espalda de Satine a su propio cuerpo, recordando su estado y falta de ropa en su parte superior, supuso que la chica no estaba acostumbrada a ver cuerpos en este estado. 3 rascándose la parte posterior de la cabeza, pasó a alejarse de la chica, y comenzó a caminar hacia su gran pergamino. Jejeje, lo siento, es que la pelea destruyó mi playera, así que me la quité. Llegando a su pergamino, lo abrió y al llegar a la sección de ropa sacó un cambio, haciendo unos pocos movimientos con una mano, 4 muros de piedra salieron del suelo y lo cubrieron. Ya puedes voltear, solo dame unos minutos y saldré. Escuchando y haciendo caso al ninja, se dio la vuelta y al mirar la pequeña construcción de piedra, supuso que estaba dentro de cambiándose. Estando más cómoda, se recordó la situación en la que estaba y rápidamente sacó su comunicador para contactar a sus hombres aún conscientes. Hola, habla la duquesa Satine. Después de recibir unas palabras de alivio porque saliera aparentemente bien del ataque y demás cosas de parte del receptor de su llamada, procedió a continuar su mensaje. Necesito que manden varias unidades médicas al palacio,
Tenemos muchos heridos también, diles que traigan soldados y lo que utilicen para transportar prisioneros, tendrán muchas personas a las que mover a sus cárceles. Escuchando a Naruto dentro de los muros donde se estaba cambiando, optó a ver de nuevo al lugar donde estuvo la pelea, y aunque notó que no estaba tan destruido como esperaba por los ruidos que se escucharon desde su lado, vio que los intrusos, que ahora eran 10, tenían sus manos y pies amarrados con alguna clase de hilo muy fino, y habían sido puesto en una esquina. Y, también traigan unidades de contención. Recibiendo un entendido desde el otro lado del comunicador, a tiempo se dio vuelta para ver cómo los 4 muros de roca bajaron de igual manera que el que dividió la sala. Cuando lo hizo, miró las curiosas ropas del chico. Ahora los pantalones acolchados y las botas de metal de color blanco dejaron el cuerpo de Naruto, los pantalones ahora dobladas los sujetaba con la mano derecha y las botas con la izquierda, ahora en su lugar llevaba unos pantalones de entrenamiento de color negro, en estos, a la altura de los muslos en cada pierna, habían unas vendas con unas pequeñas fundas que no sabía que tenían, sus pies ahora estaban vestidos con botas de combate con puntas de acero que llegaban un poco más arriba de sus tobillos, en su parte superior ahora cubierta, tenía una playera de manga corta color café claro con un cuello en V, de donde se veía que también tenía una especie de camisa de malla metálica, todo esto cubierto por una capa de color negro con llamas rojas en la base. En el hombro izquierdo había un remolino rojo, y en el derecho una especie de remolino estilizado para que pareciera una hoja, en sus brazos descubiertos que mostraban sus músculos, más específicamente iniciando en sus muñecas, habían unas vendas que envolvían casi todos sus antebrazos, y collar de cuerda con 3 piedras de colores diferentes, siendo la de en medio de color azul, la de la izquierda de color negro y la de la derecha de color blanco. Básicamente esa es su ropa, solo quiten las mangas, cambien las sandalias por las botas y se le agrega el collar, atrapando su mirada cuando pasaba por su cuello. Naruto sonrió de forma juguetona cuando los ojos de Sabine llegó a los suyos. ¿Así que te gusta lo que ves? Preguntó medio en broma, medio en serio mientras ponía sus brazos doblados en su pecho. La pregunta le ganó un pequeño sonrojo de la gobernante y que ésta mirara para otro lado en un intento de que el pelirrojo no lo notara, aunque ya era tarde para este último. No digas tonterías, porque no mejor haces algo y me contestas unas preguntas con respecto a esto. Señaló la sala donde se había llevado a cabo la pelea. Sonriendo para sí mismo ante la pequeña victoria que obtuvo al molestar a la chica bonita, estaba a punto de decirle que podría hacerle la pregunta que quisiera, pero se detuvo cuando sus sentidos se nublaron por unos segundos, y en una visión vio de la fuerza vio que pasaría algo nuevo e interesante. Tal vez lo haga, pero tendrá que ser después de que atiendas a tus invitados. Parece que algunas personas están a punto de llegar. Cualquier cosa que estuviera a punto de decir Satine se detuvo cuando el comunicador en su mano sonó. Viendo el aparato en su mano lo levantó y encendió para ver quién le estaba llamando. En el aparato se vio a uno de los hombres de su policía espacial, o sea un hombre humano con armadura de cuerpo completo gris. El hombre saludó de forma militar antes de dar su mensaje. Duquesa Satine, me alegro ver que salió bien del atentado. Las noticias llegan rápido, pensó la duquesa, pero supuso que era algo normal, solo bastaba una llamada para dar un mensaje a todo el mundo. Ignorándolo siguió hablando con él. Muchas gracias comandante, supongo que no me habla solo para saludarme y dar sus palabras de alivio. Así es mi señora, le hablo porque parece que los jedis acaban de llegar, en este momento están desembarcando en el puerto de la ciudad. Los jedis están aquí. Qué extraño, se suponía que llegarían mañana. La llegada temprana de estos mencionados jedis había extrañado no solo a Satine, sino también a su acompañante de planeta dudosa, cosa que se veía en su cara, aunque no por las mismas razones. Este sentimiento fue más que nada, porque recordó la palabra con la que constantemente le llamaban los soldados mandalorianos, Jedi, así que ella podría saber a qué se referían. Decidió que le preguntaría a Satine cuando terminara de hablar con el hombre que se veía en el holograma. Por lo que escuchamos, parece que tuvieron algunas razones para tomar rutas más rápidas, lo que les permitió llegar antes. ¿Razones? ¿Qué razones? ¿Será que se enteraron de alguna manera del ataque? El pensamiento pasó a transformarse en palabras para transmitir el mensaje que tenía que dar a sus invitados. Bien, recíbanlos y tráiganlos de inmediato al palacio, tenemos que notificarles de este ataque en caso de que no sepan de este. Entendido duquesa. El guardia estaba a punto de apagar el comunicador, pero la voz de su líder lo detuvo. Espera, ¿tienen noticias de mi hermana? ¿También fue atacada? Preguntó la rubia con una voz que dejaba oír un poco de preocupación y miedo.
Por fortuna no, parece que usted fue el objetivo principal, y concentraron a sus mejores activos hacia usted. Las palabras de su soldado le hizo suspirar de alivio, estaba muy preocupada por su hermana menor, porque si hubiera sido el caso contrario y no fuera solo ella el objetivo, no quería ni pensar en lo que le podría pasar a una de las pocas personas que aún estaban vivas de su familia. Componiéndose y volviéndose a poner en una posición más recta, habló a su soldado de nuevo en su voz tranquila de político. Bien, gracias. Apagando el comunicador pasó a mirar a Naruto, el cual habló entonces. Supongo que te preguntarás, ¿cómo es que me enteré de la llegada de estos llamados Jedis? ¿Verdad? Recibiendo un asentimiento por parte de la chica, continuó. Bien, yo te contaré, si tú me cuentas, ¿qué son los Jedis? Menos 10 minutos después, fuera del palacio, en las afueras del palacio, un vehículo que parecía ser una clase de deslizador flotante con barandillas que viajaba a altas velocidades, se acercaba cada vez más y más al palacio. En este vehículo, sin asientos o alguna otra cosa además del sistema de controles, se podía ver como 5 personas estaban tranquilamente paradas, calladas y calmadas, esperando a que el viaje culminara. Las 5 personas que realizaban el viaje, eran 3 soldados de la fuerza militar del planeta, y los 2 Jedis que se esperaban arribaran por pedido de la duquesa, alias Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Mientras que el primero de los 2 últimos mencionados, estaba tranquilamente mirando hacia el frente mientras meditaba y trataba de detectar el origen de la inmensa cantidad de fuerza que había registrado cuando se acercaron al planeta. El segundo de estos últimos miraba curioso y un poco maravillado todo a su alrededor, los diferentes edificios y zonas que podían ver, lo diferente que era la arquitectura de este planeta comparándolo con la del planeta Coruscant, donde vivió prácticamente toda su vida. El Jedi más viejo, en un momento, donde dejó de buscar por unos segundos el origen de la anomalía de la fuerza, captó la mirada que dirigía su estudiante a todas las cosas que se podían ver, y sonrió un poco divertido, ante la aparente emoción del chico por estar en un lugar tan diferente del planeta en donde creció. ¿Disfrutas de la vista, Kenobi? Preguntó divertido el maestro. La voz del hombre mayor causó que el Padawan dejara de mirar a su alrededor, para pasar a mirar avergonzado a su maestro. Te perdiste un rato, mi joven aprendiz. Lo siento, maestro, no volverá a pasar. Aunque el joven trató de ocultarlo, la vergüenza en la cara del Jedi en entrenamiento era más que clara para su maestro, y mentiría si dijera que no le causó un poco de gracia, pero como las lecciones de su orden le enseñaron siempre, guardó esa emoción en el interior de sí, negándose a mostrar un mayor señal de que sentía esa emoción, además de una muy ligera, casi imperceptible elevación de las esquinas de sus labios. Está bien, joven Padawan, entiendo, a mí me pasó algo similar cuando salí por primera vez del templo, comentó, ganando un asentimiento de aceptación silencioso de su discípulo, el cual miró hacia adelante. Acción que copió su maestro. Cuando lo hicieron pudieron ver el palacio de la ciudad Keldave, y aunque la parte superior junto con la mayoría del edificio se veía completamente bien, no pudieron evitar notar la parte donde estaba la puerta de entrada, o la falta de ella. Eso junto con varios rastros de quemaduras y escombros les dio una idea aproximada de lo que ocurrió en el lugar, o eso querían pensar. Pero por si acaso, el mayor decidió preguntar para aclarar sus sospechas. ¿Qué ha sucedido aquí? Uno de los soldados que no conducía el aerodeslizador miró a Qui-Gon y respondió su pregunta. Un ataque, un grupo mandado por el ejército rebelde atacó el palacio en un intento de asesinato hacia la duquesa Satine mientras bajaban del transporte. Tanto los Jedis como los soldados que lo acompañaban, miraron las diferentes personas del ejército y los funcionarios de posiblemente diferentes hospitales, los cuales transportaban tanto a soldados heridos como a los posibles atacantes. ¿Puedo ver que se trató a la amenaza? ¿Cómo está la duquesa? La pregunta de Qui-Gon fue respondida casi de inmediato mientras entraban a la sala del trono, pero no por alguno de los soldados que los acompañaban, sino por la duquesa misma. Me encuentro bien, gracias por su preocupación. La frase de la mujer hizo que los 2 Jedi miraran al frente, donde apreciaron que de hecho, la mencionada mujer estaba enfrente de ellos sentada en el trono. Así que, si puedo preguntar por qué y cómo llegaron un día antes de lo previsto. No es que me moleste, pero es extraño que lleguen tan rápido y de improviso, aunque la respuesta nunca llegó. Cuando miró al par de hombres que habían sido mandados para protegerla, vio que estaban congelado mirando a la persona a su lado. La razón de esta no era para menos, al principio por unos segundos no lo habían notado, pero después de eso habría sido prácticamente imposible no notar su presencia, la presencia de la persona que estaba al lado del trono, la presencia de Naruto.
Para los humanos o cualquier otro alienígena no sensible a la fuerza hubiera sido muy difícil, si no imposible notarlo, pero para aquellos que tenían una conexión con este poder, verían y sentirían claramente la inmensa presencia y poder en la fuerza que tenía el gran hombre extraño que estaba al lado del trono. Su poder estando en estado pasivo, o lo que ellos pensaban que era su estado pasivo, era grande, muy grande para alguien de su aparente edad, de hecho era tan grande que Obi-Wan pensó que si él tratara de usar su poder completo, posiblemente destruiría el palacio y gran parte de la ciudad con un solo pensamiento, un pensamiento que compartió su maestro, aunque con una línea de pensamiento extra y esa línea era parece que encontramos el origen de Derrick, aunque lo que no sabían es que no estaba en su estado pasivo Naruto, si ese fuera el caso, hasta podrían haber pasado a su lado y no lo notarían, pero ahora lo que pasaba es que él mismo estaba dejando salir una pequeña cantidad de su fuerza, lo suficiente como para hacer notar su presencia según él, aunque lo que no sabía o que a veces olvidaba, era que sus niveles, tanto de chakra, como de midichlorianos, eran grandes, grandes de formas casi ridículas, por lo que, para lo que él Jedis presentes era una presencia casi imponente. Esto lo estaba haciendo, para comprobar una teoría que diseñó cuando Satine le contó sobre estos mencionados Jedi, de lo poco que ella y aparentemente toda la galaxia sabía de estos hombres y mujeres, o de lo que ellos dejaban que supiera, varias de las cosas o posibles habilidades que tenían estos seres, le llevó a pensar que podía ser o usuarios de la fuerza como él, o gente capaz de usar chakra, por lo que en una forma de buscar comprobar esto, empezó elevando un poco su chakra a un similar al que estaba elevando sus niveles de midichlorianos perceptibles, y cuando no captó la atención de los invitados descartó el chakra de las posibles fuentes de sus poderes, para pasar a la fuerza, y ahora que veía las claras marcas de reacción ante su aura supo que por lo menos eran usuarios de la fuerza. Satisfecho con la pizca de información que ya tenía sobre estos individuos, bajó y apaciguó sus niveles de chakra y fuerza a un nivel más aceptable, siendo para su caso casi al mismo nivel de un maestro. Y con eso siguió escuchando y esperando la respuesta del dúo de maestro y estudiante, aunque después de un buen rato sin escuchar alguna respuesta, el mismo Naruto, que notó que aún después de que bajó sus niveles de midichlorianos y chakra, seguía siendo el objeto de las continuas miradas de los Jedis, así que decidió primero toser en su mano, captando de forma efectiva la atención de no solo las dos personas que quería, sino también de todos en la habitación, para después empezar a hablar. Disculpen señores, pero creo que la señorita aquí presente les hizo una pregunta parpadeando no una, sino dos veces. El maestro Qui-Gon miró al locutor, para luego recordar a lo que habían venido tanto él como su estudiante, mirando de nuevo a Satine se inclinó ligeramente. Lamento mucho mi actitud descortés duquesa, no volverá a pasar. Recibiendo un asentimiento de Satine en señal de que aceptaba su disculpa, Qui-Gon decidió proseguir y primero que nada, me presento, mi nombre es Qui-Gon Jinn poniendo a su lado continuo y este, es mi joven aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Mucho gusto, maestro Jedi. Aceptando la presentación se inclinó ligeramente en señal de respeto y dejó que siguiera hablando. En cuanto a su pregunta duquesa, debido a ciertas circunstancias que surgieron de improviso, nos vimos obligados a apurar nuestra llegada, y el cómo llegamos, pues tuvimos que usar algunas viejas rutas de contrabandistas que hicieron el camino más corto. Fue lo que Qui-Gon en aprobación ante la razón, aunque un poco disgustada por la mención de los contrabandistas, pasó a hacer su siguiente pregunta. ¿Una de esas circunstancias, podría tener algo que ver con el ataque a mi persona de hoy? La respuesta a la pregunta, fue un movimiento negativo de cabeza de Qui-Gon Jinn. Me temo que no señora, la cuestión tiene algo que ver con nuestra orden, pero créame cuando le digo que de haberlo sabido de igual manera habríamos venido por el mismo medio. Ya veo, y supongo que no me podrá decir qué asunto sería ese, ¿verdad? Preguntó Satine, lo que recibió un asentimiento del maestro, suspirando. Acepto el secretismo del hombre y su orden. La verdad esta era una de las razones por la que no le gustaba la idea de llamar a la Orden Jedi para pedirles ayuda, eran muy misteriosos y nunca se podía saber en qué pensaban con sus expresiones casi sin sentimientos, dejando sus pensamientos miro al par que se supone serían sus guardaespaldas durante lo que durara esta guerra civil, suspirando, solo paso a decir lo que quería. Bien, entonces, sean bienvenidos a Mandalore, espero que puedan protegerme a mí y a mi hermana durante lo que dure esta guerra. Haremos lo mejor que podamos, mi señora, fue lo que dijo Qui-Gon mientras se inclinaba de forma respetuosa, acción que copió su estudiante. Asintiendo en agradecimiento, la duquesa se levantó de su trono y miró a las personas que serían sus guardaespaldas. Entonces, viendo que por el momento no podemos hacer nada, y que las cosas se han calmado, ¿qué tal si hacemos un tour para que se familiaricen con la ciudad?
Y así también aprovecharemos para pasar por mi hermana. Empezando a caminar hacia sus oyentes, le hizo una señal a Naruto para que lo siguiera, cosa que hizo. Una vez que el pelirrojo se puso al día con la duquesa, pasaron al lado de los Genis que le empezaron a seguir para iniciar con el llamado tour. 4 horas y media después, Obi-Wan ahora estaba cansado, pero no cansado físicamente, sino cansado mental y físicamente, después de largas horas de viaje por el espacio sentado en un asiento incómodo, las cientos de dudas causadas por la llamada del Consejo Jedi que estresaron su cabeza, el largo tour con múltiples pláticas sobre política que apenas entendía, y las continuas bromas y actitud tan alegre del que descubrieron se llamaba Naruto, y ahora, eso le parecía raro, no el tour en sí, la parte visual del mismo de hecho era algo agradable para ver, lo que le parecía raro era algo más bien relacionado con el acompañante de raza alienígena desconocida, algo a lo que no le dejaba de dar vueltas. Y eso era algo que se dejaba ver en su cara pensativa, mientras caminaba junto a su maestro hacia las habitaciones que se le asignaron, unas cercanas a las habitaciones de Satine y su hermana menor Bo-Katan Kryze. Mirada que no necesito ver Qui-Gon. Algo te perturba. Obi-Wan no fue una pregunta, fue una declaración de un hecho que él supo sin tener que verlo. ¿Planeas decirme que te molesta, Padawan? Obi-Wan miró a su maestro levemente impresionado y a la vez un poco acostumbrado con el hecho de que leyeran fácilmente sus emociones, obviamente con el uso de la fuerza, era la única manera de que él supiera sobre sus emociones sin que lo hubiera visto, pero dejó eso de lado para hablar con su maestro. Es sobre ese tipo, el llamado Naruto. La mención del hombre bigotudo hizo que los dos hombres se detuvieran en su caminar para mirarse fijamente. La verdad, Qui-Gon sabía que sería algo natural y lo entendía, ese tipo no había revelado casi nada mientras hicieron el recorrido, las únicas cosas que sabían de él es su nombre, que tenía una actitud muy juguetona y relajada, que era un usuario muy poderoso de la fuerza y que posiblemente era el origen o el mismísimo de Ripley, aunque él era el único que sabía eso por el momento. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Preguntó queriendo saber cuáles serían las dudas o pensamientos que tendría. Mirando a su maestro decidió decir sus pensamientos. Es raro. Levantando una ceja ante lo que dijo, Qui-Gon decidió no decir nada y esperar a que siguiera hablando. Además de su apariencia, es demasiado diferente a los maestros del consejo, no parece tener la imagen que alguien con su poder en la fuerza debería mostrar, es muy diferente al maestro Yoda o al maestro hindú, actúa muy despreocupado y hasta ignorante ante varias de las cosas más comunes. Esa última línea hizo que Qui-Gon recordara pequeños eventos que pasaron durante el tour. Uno de esos fue durante el inicio del mismo, cuando todos subieron al aerodeslizador, cuando él lo hizo se veía claramente inseguro ante el vehículo, y siempre preguntaba si era seguro él mismo. Otros eventos fue cuando preguntaba por varias cosas normales y cotidianas de la tecnología galáctica estándar como los holocomunicadores, otros vehículos, y una que otra cosa. Creo que entiendo tu punto, también es raro para mí, aunque, mis oídos zumban. Parece que están hablando de. Mirándose vuelta ante el origen de la voz que interrumpió su línea, Qui-Gon y Obi-Wan miraron que el origen venía de la misma persona de la que hablaban, Naruto, el cual estaba caminando por el pasillo con los brazos detrás de la cabeza. Así que, ¿puedo saber por qué hablaban sobre mí? Obi-Wan se debatió internamente si el responder o no la pregunta del pelirrojo, o el decir una de sus propias preguntas. Estaba a punto de abrir la boca para decir algo, pero se detuvo, y en su lugar su maestro hizo una pregunta propia mientras se ponía en una posición un poco tensa. Disculpa, pero ¿por qué crees que estábamos hablando de ti? ¿Nos estabas siguiendo o escuchando a escondidas? Parpadeando un par de veces ante la pregunta que se le fue hecha, Naruto pasó a inclinar la cabeza a un lado confundido, para luego parecer avergonzado mientras se daba cuenta de cómo se podía interpretar su repentina llegada en medio de una conversación tan conveniente. No es eso, lo que pasa es que mientras venía a mi habitación escuché el uso de mi nombre, y mientras me acercaba escuchaba algunos murmullos, así que siguiendo el origen, aquí estamos asintiendo en compresión. Qui-Gon relajó su postura y pasó a mirarlo en cuanto a su pregunta. Sí, estábamos hablando sobre el hecho de que su apariencia nos es extraña, nunca habíamos visto a alguien de su raza. Eso, supongo que es normal ya que no vengo de esta galaxia. Las palabras dichas de forma tan calmada hizo que los dos hombres desestimaran sus palabras, solo por unos segundos antes de darse cuenta de lo que había dicho, lo que hizo que el par de maestro y estudiante lo miraran intensamente, sin don, aunque en su interior estaba empezando a hacerse varias preguntas, mientras que Obi-Wan dejó ver un poco de sorpresa. O por lo menos creo que es galaxia, a lo mejor y vengo de otro universo, o solo de alguna parte lejana de esta misma. Después de declarar eso pasó a empezar a caminar entre los dos hombres que seguían mirándolo dudosos. Una vez que dio unos pocos pasos delante de ellos miró detrás hacia ellos.
curiosos, tienen preguntas, si vienen conmigo y responden mis preguntas con total sinceridad, responderé de igual forma a sus preguntas. Tras declarar eso siguió caminando con la posible dirección de su cuarto. Después de mirarse el par de jedis por unos segundos, los dos comenzaron a caminar siguiendo a Naruto. Unos cuantos minutos de caminata después, y ahora el trío de usuarios de la fuerza se encontraban sentados en posición del loto en el suelo de la habitación asignada a Naruto encima de unos cojines, así que ¿quién empieza con las preguntas? Preguntó Naruto mientras se acomodaba para apoyar su espalda en la parte final de la cama que se encontraba a su espalda. Después de unos segundos de espera, Qui-Gon decidió romper el silencio y empezar con este intercambio de información. Bien, si me permites empezar con esto de que hablabas con que eres de otra galaxia. ¿Y qué eres exactamente? ¿A qué raza perteneces? Naruto se puso derecho para mirar a Qui-Gon a los ojos. Esas fueron dos preguntas un poco complicadas de responder después de sentir la confusión y ciertas emociones que empezó a pensar que eran alguna clase de fusión entre molestia y desconfianza del más joven. Decidió seguir la primera. Sería difícil, porque lo que pasa es que no estoy seguro de dónde estoy. Hace un mes estaba en una misión de mi planeta natal para explorar otro planeta cercano al nuestro con el fin de buscar recurso. Todo iba bien. Un minuto después un agujero negro apareció de la nada frente a mi nave. Me trago y aparecí en alguna parte del espacio un agujero negro. ¿Cómo diablos estás vivo? Obi-Wan gritó en una mezcla de incredulidad, asombro, miedo y escepticismo ante lo que escucho. Pues la respuesta a eso tendría que ver con la respuesta de la otra pregunta de tu maestro, comentó mirando primero a Obi-Wan para después volver su vista al maestro. En cuanto a tu otra pregunta, yo pertenezco a la raza de los humanos, o sea, soy un humano. La mirada dudosa en sus caras era algo que sinceramente se esperaba. Si él se viera en una situación así tal vez miraría de forma similar al tipo que le dijera eso, o puede que no, ya estaba muy acostumbrado a ver humanos de apariencia extraña, Kisame, Orochimaru, Kabuto, Kakuzu, entre otros. Pero dejando sus propias experiencias, sabía que ellos puede que no tendrían algo así, por lo que trato de entenderlos. Disculpe que dude de la veracidad de sus palabras, pero normalmente los humanos que conocemos no tienen cuernos o cola. Riendo un poco ante las palabras de Qui-Gon causando que su cola se moviera un poco en signo de diversión, habló Naruto. Sí, supongo que no, pero verán, resulta que los humanos de mi planeta tenían algo especial que a veces hacía que sufriéramos unos cambios menores, digámosle cambiones menores. ¿Esos son cambios menores? Se preguntó impactado Obi-Wan sin querer, imaginándose varios otros posibles cambios que no fueron menores, recordando de nuevo su pregunta y la falta de respuesta concreta. Miro y hablo. Disculpe, pero no entiendo cómo esta energía de la que hablas te permitió pasar por un agujero negro, o si eso, tendrás que esperar para que te diga eso. Es mi turno de preguntar, y como le respondí dos preguntas, espero que ustedes tengan la misma cortesía, dijo para disgusto y aún más curiosidad del joven, así que si estás listo, me gustaría hacer mis propias preguntas. Recibiendo un asentimiento de Qui-Gon Jinn en señal de que podía preguntar, hizo su primer pregunta. Bien, quisiera preguntar, ¿qué son exactamente ustedes los jedis? Qui-Gon pensó un momento en qué responder, ya que esa pregunta como la que él hizo se podía interpretar de varias maneras, pues así como podía estar preguntando el qué hacían los suyos y su organización, también podía preguntar qué era lo que los hacía entrar en la Orden de los Jedi. Decidiendo no pensarlo mucho, comenzó a explicarle ambos aspectos. Nosotros los jedis, somos miembros de una orden conocida como la Orden Jedi, una organización de protectores, guardianes de la paz, una organización formado por usuarios de la fuerza, los cuales estudian y tratan de entender todo lo relacionado con la fuerza, para que por medio de sus caminos y enseñanzas mantener la paz y el equilibrio en la galaxia. Después de escuchar la explicación, no pudo evitar verse sorprendido más que nada por última parte la galaxia. ¿Desde dónde vienen ustedes? Preguntó confundido. Nosotros venimos desde el planeta Coruscant, uno de los mundos centrales de la galaxia. En ese planeta se encuentra el templo principal de la orden, contestó en esta ocasión Obi-Wan. Entonces por lo que entiendo llegué a una galaxia donde el viaje por el espacio llegó a el punto de que es posible viajar por la galaxia como uno podría por el mundo, y donde personas que saben usar la fuerza viajan por la galaxia para mantener la paz. Interesante. Bien, mi siguiente pregunta. La línea de Naruto fue interrumpida, pero esta vez no fue por el maestro.
Pero ya hiciste tus dos preguntas, comentó Obi-Wan, que son los Jedis y de dónde venimos. Tarareando pensó en eso y sonrió muy chico tan perspicaz. Bien, entonces contestaré tu pregunta anterior, y podrán hacer otra pregunta después. Recibiendo un asentimiento del dúo sentado frente a él, volvió a hablar. Bien, en cuanto a tu pregunta del cómo sobrevivía un agujero negro, tiene que ver con lo que hacía especial a mi gente, ¿eso era, el chakra? Preguntó curioso Obi-Wan ante la extraña palabra. Sí, una energía interna que tenemos los humanos de mi mundo de origen, la cual permite hacer cosas que muchos considerarían imposibles. Una de esas cosas es la que me permitió sobrevivir a las condiciones más rudas y extremas, sacando un kunai de uno de sus bolsillos, causando que se tensaran los dos Jedis. Rápidamente levantó la otra mano para que se calmaran. Eso fue esto. Tomando el arma pulso cortante, con fuerza pasó el lado filoso por su palma, causando un corte extremadamente profundo que viajó por todo el ancho de su palma, y después de unos chorros y gotas de sangre, para sorpresa de los espectadores, en cuestión de solo 2 segundos la carne se unió, cicatrizó y recuperó su color normal, como si nunca hubiera ocurrido alguna vez el corte. Una super regeneración, una tan potente que incluso me permite hacer crecer extremidades. Esto me permitió sobrevivir a ese agujero, aunque sí me causó muchos mareos y dolor de huesos. Ahora ninguno de los dos sabían qué decir. Literalmente habían visto de aspecto extraño hasta el hueso y curarse como si nada. Ahora eso generaba más preguntas de las que ya tenían. Sacudiendo un poco la cabeza, Obi-Wan miró a Naruto con clara sorpresa. Wow, eso debe ser increíble, comentó mientras veía la mano recuperada totalmente. Sí, lo sería si no sintiera tanto el dolor. Parece que un pequeño efecto secundario de esta habilidad me deja con un poco de dolor extra que dura unos segundos de más. Es lo único malo de esto, dijo mientras se sobaba levemente la mano que se cortó, pero te acostumbras a ignorarlo. Siguiente pregunta. Después de dejar que se pasara un poco el shock inicial de la acción del pelirrojo, el maestro barbudo habló. Disculpa, pero ¿podría hacerte 2 preguntas más? Naruto se puso pensativo por unos segundos antes de encogerse de hombros y asentir, lo que le dejó el paso libre para hacer su primer pregunta. Verás, tengo la duda. Varias veces hablas de tu gente como si ya no estuvieran. ¿Qué les pasó o por qué hablas de ellos en tiempo pasado? El chico de marcas en las mejillas y cuernos suspiró cansado y triste ante la mención de su gente y lo que les pasó. Ah, eso, fue de un evento de hace mucho tiempo. En una ocasión, el planeta entero se vio obligado a entrar en una pelea, una guerra, contra un enemigo demasiado poderoso. Una de sus más poderosas habilidades, era una que le permitió meter a todo el mundo en una ilusión eterna, una que logró ejecutar, pero que por ciertos medios un amigo y yo logramos evitar. Para resumir las cosas, ganamos, pero el consumido por el poder que tenía quiso gobernar nuestro mundo como un tirano, y terminamos en una pelea, una que perdió junto con su vida, y sin él, que tenía por decirlo así la otra mitad de la llave para deshacer la ilusión que afectó al mundo entero. Me vi obligado a hacerlo por mi cuenta, pero eso causó efectos negativos, entre ellos por decirlo así la pérdida de la habilidad de usar el chakra, o por lo menos podía enseñarles por ciertas cuestiones, y ese fue el fin de mi gente como la conocía, el fin de los humanos shinobis. Obi-Wan, que estaba escuchando atentamente la historia, se preguntó quién sería este amigo del que hablaba, pero más curiosidad le causó la última palabra. Shinobi. Era el nombre de nuestras fuerzas militares, los hombres y mujeres que eran capaces de usar el chakra para la pelea y defensa en nombre del pueblo, respondió la pregunta mientras volvía a recostar su espalda en el final de la cama. Debió ser un evento muy triste para ti, comentó Qui-Gon dejando salir una voz con un poco de pesar y compasión, algo raro considerando que venía de un normalmente inexpresivo Jedi. Bueno, sí, pero eso fue hace tanto tiempo que ya lo he superado, comentó simplemente, pues era cierto, más de 5000 años para afrontar ese hecho puede que hayan ayudado. Ahora, esa fue una pregunta gratis, niño. ¿Cuál es la última pregunta, amigo? Preguntó lo último dirigido a Qui-Gon. El maestro pensó en eso, pensó, ¿en qué más podría preguntar? ¿Qué podría preguntar que le daría información útil para él y la orden con respecto a él? ¿Qué cosa le podría preguntar que le daría algo de información sobre sus posibles intenciones en la galaxia? Y de pronto una idea arriesgada le llegó, una que tuvo que ver con una de las preguntas que el mismo Naruto había hecho. ¿Sabes lo que son los Sito, el lado oscuro? Una pregunta arriesgada, porque no sabría lo que podría responder. Puede que en verdad no supiera lo que era un Jedi, o solo fingiera no saberlo para sacar algo de ellos, pero esperaba que con esta pregunta y un poco de ayuda de la fuerza pudiera sacar algo de verdad de esta pregunta. La pregunta causó que Naruto mirara de forma extraña a Qui-Gon Jinn. No tengo ni la menor idea de qué puede ser eso, ni del lado oscuro del que hablas. ¿Qué? ¿Hablas del lado oscuro de la luna o algo así?
Los dos integrantes de la Orden Jedi miraron al hombre frente a él, ambos buscando cualquier cosa que le estuviera indicando mentiras a sus propias maneras. Obi-Wan, con su inexperiencia en la fuerza, lo dejó buscando cualquier signo en su cara que le dijera que mentía, mientras que Qui-Gon trató de usar la fuerza para encontrar algún indicio en su mente de que mentía, de que tuviera algún recuerdo con respecto al lado oscuro o enseñanzas dadas por un Sith u Holocron Sith, algo que contradijera lo que decía, y. No encontró nada, ninguno de los dos, nada que indicara que decía algo contradictorio a su respuesta. No, nada, solo algo que procuramos evitar en la Orden, algo peligroso, comentó en un susurro casi imperceptible al final, uno que normalmente nadie escucharía, pero los oídos entrenados por la vida de Shinobi de Naruto lo escucharon claramente. Ahora quiero saber qué es ese lado oscuro del que habla. Bueno, si mi respuesta es satisfactoria para ti, me gustaría hacerte una última pregunta antes de irme a dormir. Hoy ha sido un día un tanto agotador después de que el silencio se prolongó unos segundos, y que recibió un asentimiento como una indicación de que aceptaba la respuesta y que se hiciera la pregunta. ¿La hizo acaso su verdadera razón para venir aquí en tan poco tiempo tiene algo que ver conmigo? Naruto captó sus miradas, que al principio no tenían ninguna señal de que fueran afectados por su pregunta, aunque cambió cuando Qui-Gon dio un suspiro. ¿Por qué crees eso? ¿Que nuestra razón de apresurarnos tuviera algo que ver contigo? Hasta donde sé, era yo el que estaba haciendo la pregunta, comentó divertido ante las preguntas que le hicieron, aunque lo que pareció como una negativa para responder causó que los dos Jedis fruncieran un poco el ceño. Cálmense los dos, no significa que no contestaré, y al parecer eso los calmó porque el ceño dejó de ser tan profundo y volvieron a una expresión normal para ellos. Bien, creo eso, porque, como le comentaste a la duquesa, que el ataque que sufrió no fue la razón de su llegada temprana, yo soy la única nueva variable de la que ustedes podrían enterarse en el corto plazo, eso por mi propia y poderosa conexión en la fuerza que los alertaría de mi llegada, o por lo menos es la única en la que puedo pensar. Qui-Gon miró a Naruto fijamente por unos segundos antes de dejar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, una que rara vez aparecía. Eres muy observador, supongo que no puedo mentirte. Sí, eres, aunque de solo nuestra llegada temprana, sino también, de un gran revuelo en nuestra orden entera. Levantando una ceja ante el último comentario, el pelirrojo instruyó con un movimiento de su mano para que siguiera la cuestión. Es, que su aparente llegada a esta galaxia hace un mes, causó una poderosa onda o llamarada que alertó a todo ser que fuera sensible a la fuerza y supongo que los altos mandos de tu orden quieren que esté ahí para hablar con ellos y saber mis intenciones y todas esas cosas, ¿verdad? Terminó la línea Naruto por él, recibiendo un asentimiento. Ya veo, interesante. ¿Entonces vendrás? Preguntó Obi-Wan después de estar callado por un buen tiempo, esto debido a que él mismo estaba uniendo los puntos de las respuestas a las preguntas de Naruto, llegando en poco tiempo a la misma conclusión que el pelirrojo, y ahora entendiendo en parte la razón de su llegada, aunque esto le molestó el hecho de que lo tuvieran en la oscuridad, que le omitieran información con respecto a esta misión, aunque supuso que el consejo tendría alguna razón para esto, pero aún así le molestaba, aunque trataba de suprimir ese enojo como le enseñaron. No fue la simple y rápida respuesta de Naruto, respuesta que causó una igualmente simple respuesta y reacción. Preguntaron en unidad maestro y estudiante a la vez, impactados por la respuesta que dio. O por lo menos no por ahora, primero tendrían que esperar, dijo, y esa fue la frase que dejó un tiempo el cuarto en silencio, esto porque tanto Obi-Wan como Qui-Gon esperaban que continuara y les dijera que tendrían que esperar. ¿Esperar qué? Preguntó Obi-Wan un poco impaciente y molesto ante su respuesta, o falta de esta. Esperar a que termine mi tiempo aquí en Mandalore, en lo que cumplo mi nueva misión, respondió Naruto con una sonrisa. ¿Tu misión? Preguntó curioso el maestro Jedi con barba, asintiendo. Naruto causó que volviera a hablar. ¿Qué misión? Preguntó dudoso de nuevo el maestro. Mi misión, o autoimpuesta misión actual, es ayudar a Satine a terminar esta guerra que sufre su planeta, declaró, sorprendiendo de nuevo a los dos oyentes. Cuando termine eso, tal vez considere ir con ustedes a hablar con su orden Jedi. ¿Qué planeas ayudar a terminar esta guerra? Preguntó impactado Obi-Wan, pues no podía ver por qué razón podría querer involucrarse en esta guerra, pues de lo que sabía no llevaba ni un día en este lugar, ni podía tener algún conocido en el lugar que fuera de hace más de unas horas, así que no veía razones para que él se quedara, ni para involucrarse en algo de tan gran escala como una guerra. ¿Por qué?
Y la pregunta se hizo, y recibió una respuesta una que no esperaba porque es lo correcto, y porque le debo una ayudita a la duquesa por ayudarme a entender su idioma y por no disecarme, pensó lo último, más una broma para sí mismo, aunque en parte sí daba gracias a la fuerza de que ellos no fueran como esos alienígenas de las películas y le abdujeran, o le hicieran cosas a su trasero con sondas, nadie tocaba su trasero. ¿Por qué es lo correcto? Se preguntó en su mente el estudiante de la fuerza, no era común encontrar personas que dijeran algo como eso, que entrara en una guerra para terminarla, porque simplemente es lo correcto, y mucho menos lo llamaría una ayudita. Este tipo es extraño, decidió en su mente, sin poder pensar en otra forma para describirlo a él o a sus extrañas ideas y pensamientos. Entonces, creo que eso es todo, si no es molestia, pediré que salgan de mi cuarto, quiero descansar, dijo mientras se levantaba del suelo en donde estaba sentado y se acercaba a la puerta para abrirla, recibiendo el mensaje. El par de hombres con túnicas, de igual forma se levantaron y dirigieron a la salida del cuarto. Una vez que salieron, Naruto asomó la cabeza por una abertura que él mismo dejó para mirar al par. Nos vemos en la mañana, que tengan dulces sueños. Con esa frase y una última risa, metió de nuevo su cabeza rápidamente y cerró la puerta fuertemente, causando un pequeño estruendo. Sin nada más que hacer, maestro y estudiante se miraron unos segundos antes de que en un acuerdo silencioso los dos se fueran a sus respectivas habitaciones, luego podrían aclarar más cosas con el hombre de cuernos. Después de todo, hasta el momento demostró que no tenía malas intenciones hacia ellos, y que él parecía tener confianza en ellos, o por lo menos un poco si le contaba todas esas cosas que parecían un poco personales. Suspiro, parece que ya se fueron, fue el comentario de Naruto al vacío de su cuarto, mientras con su habilidad sensoria seguía la firma de energía de Qui-Gon y Obi-Wan mientras se alejaban. Ahora, ya pueden hablar, chicos, díganme qué grandísimo idiota. ¿Por qué le contaste todo eso a esos tipos? Og, el grito un tanto furioso y estridente en su cabeza, que obviamente le pertenecía a Kurama, le dijo que no estaba muy de acuerdo con su decisión de compartir esa información. Primero que nada, no me grites, no quiero quedarme sordo por las voces en mi cabeza. De nuevo sí, no quería repetir el evento de la edad medieval, en el que probando que tan poderosa sería el grito del sapo en su modo sabio en un ambiente seguro, se le ocurrió la brillante idea de hacerlo en su mente. El resultado, el sonido por alguna razón fue tan potente que viajó por todas las venas de su red de chakra y llegó hasta sus tímpanos, reventándolos y dejándolo sordo por 2 días en lo que se volvían a regenerar. Sí, no quería repetir eso. Y en cuanto a tu pregunta, lo hice para que ellos pudieran confiar en mí, pero pudiste hacerlo de otra forma. No necesariamente revelando tanta información de ti. Si llegaran a volverse hostiles contra ti, esa información podría ser tu fin. Declaró esta vez Kokuo, la construcción de chakra con la forma mezclada de un caballo y un delfín de una forma que recordaría a una madre molesta, porque esa era la forma en que se veía, siendo la mayor de las únicas 2 chicas entre los 9 bijus, y de las más responsables, actuó como una figura materna para Naruto, una que se preocupaba demasiado y era muy sobreprotectora. Casi no sabemos nada de ellos, ¿qué tal y no son como aparentan? No olvidemos las veces que te ha pasado con Julio César, Adolf Hitler, María la Sangrienta, Vlad III, y, ya entendí. Gritó Naruto, interrumpiendo el recuento de Isobu. No quería recordar a ninguno de esos tipos, muchos de ellos habían intentado o logrado hacer que se uniera temporalmente a sus ejércitos, para que les ayudara con sus acciones que muchas veces habían sido de las más horribles en la historia, y siempre disfrazando sus intenciones. Los que lo lograron normalmente lo hicieron dando sus versiones tan disfrazadas y distorsionadas, pero sin llegar a ser mentiras, por lo que lograron engañar su habilidad de detección de emociones negativas, pero no veo por qué se preocupan tanto. No es como si les hubiera dado a detalle todo lo relacionado con el chakra. Sí, es cierto ese punto, no sé por qué se preocupan tanto, lo único que saben es que posiblemente el chakra los hacen transformarse para verse más rudos. Además, con sus poderes y nuestros chakras casi ilimitados, dudo mucho que puedan lastimarlo, encerrarnos, o hacernos algo en general. El espacio mental se quedó en silencio, todos los ocupantes pasaron a mirar a la fuente de tan lógico uno. ¿Desde cuándo dices cosas lógicas? Preguntó medio en broma, medio asombrado Son Goku, pues normalmente no era común que su hermano más pequeño fuera el que dijera las cosas más lógicas para apaciguar a su hermana o hermanos. Ese normalmente era su trabajo y el de Isobu, o en raras ocasiones, el de Yuki y Kurama. Oye. Para que lo sepas, puedo decir cosas lógicas. Gritó Shukaku en un tono ofendido y enojado, como le molestaba que sus hermanos cuestionaran su inteligencia.
Bueno, dejando el extraño momento de claridad y lógica de nuestro loco hermanito, comentó mientras ignoraba la cara de muerte que le dirigía el mencionado. No hay que descartar lo cierto de estas, les dijo lo necesario para que confiaran en él, pero no les dijo en realidad nada. Gracias, Shukaku, Kurama, por decirlo por mí, dijo Naruto mientras de un salto se acostaba en la cama del cuarto. Como ya lo dijeron Kurama y Shukaku, supongo que no hay necesidad de que yo lo explique, pero lo confirmo, aunque les di cierta información que normalmente no daría, no fue más que la suficiente para que confiaran en mí, pero que a la vez no les diera algo que usar contra mí. Ahora, ¿tiene alguno de ustedes una pregunta más antes de que me vaya a dormir? Estoy cansado. ¿Planeas acompañarlos después de que termines aquí? Preguntó Saiken. No lo sé en realidad, tal vez sí, tal vez no, aún no lo decido, comentó un tanto despreocupado por el tema, puesto que como dijo, aún no lo decidía, no le veía muchos problemas el ir a ver la mencionada Orden Jedi y su consejo, pero también quería explorar lo que esta nueva galaxia le podía mostrar lo antes posible, y por alguna razón sentía que este mencionado consejo le podría quitar algo de tiempo, aunque bueno, eso era algo que a él le sobraba. Lo decidiré cuando esto de la guerra termine, comentó y guardó silencio, esperando que cualquier otra duda de alguno de sus 9 compañeros fuera dicha, pero viendo que no decían nada pasó a cerrar sus ojos. Que descansen, chicos. Cerrando sus ojos, dejó que la tierra de los sueños lo reclamara. Más me pregunto, ¿qué nos esperará esta nueva galaxia? Se preguntó Kurama, mientras que como sus otros hermanos, caminaba a su ritmo a su área de descanso en la mente de Naruto. 6 meses después, bueno, 6 meses habían pasado, 6 meses de guerra para el mundo de Mandalore, 6 largos meses de batalla entre batalla, pero por fin se había acabado la guerra en el ahora pacífico mundo de Mandalore. Y aunque muchos tomarían ese tiempo como uno muy largo, en especial para una guerra en la que participó nuestro héroe bigotudo, aunque esto se debió más que nada porque Naruto no dedicó su tiempo completo a pelear en todos los frentes de la guerra, pues a pesar de que varias cosas en la forma de vivir en esta galaxia parecían similares, sí tuvo que estudiar todo lo que la civilización más avanzada tenía de diferente, como la obvia tecnología superior a la de su mundo, pero que por lo que entendió era el estándar en la galaxia, y eso incluyó la tecnología militar y las formas de transporte, de las cuales aunque no podía decir que era ya un experto, sí tenía por lo menos los conocimientos básicos que le permitiría terminar de aprender sin estrellarse y explotarse. Pero en realidad la guerra sí podría haber acabado un poco antes, o habría pasado si los Jedis que habían llegado hace 6 meses hubieran ayudado. Los primeros Jedis que conozco, y no me está empezando a agradar su orden. Se escuchó la voz molesta de Kurama en la cabeza de Naruto mientras se refería al par de monjes espadistas. Sí, de no ser porque Naruto ayudó, estoy seguro que hubiera incluso durado años, y todo porque no querían ayudar a detener esta cosa. Fue esta vez el turno de Matatabi de protestar ante la actitud que habían tomado los Jedis. Y no era para menos, según el par de hombres, la misión que se le fue asignada fue el de simplemente fungir como guardaespaldas de la duquesa, lo que se traducía en simplemente protegerla si estaba en un ataque, no en el de ser sus soldados y meterse en un conflicto que no les concernía ni a ellos ni a su orden. Sí, puede ser, pero en parte es cierto, y lo entendería, es como en nuestras misiones, solo fueron puestos aquí para ser guardaespaldas, no se les dieron la orden de detener esta guerra, comentó desde el techo del palacio de la ciudad principal, mientras veía el desfile que se supone pasaría por toda la ciudad, en donde estaba en el centro de todo en un aerodeslizador Satine siendo acompañada por el par de Jedis, y el que fue nombrado como el héroe de la guerra, él, o bueno, un clon de él. Aun cuando él insistió en no ser llamado así, las varias proezas y ayuda que brindó desde su llegada, causó que se ganara el respeto no solo de la facción de Satine, sino también de varios de los integrantes de los rebeldes y de aquellos que al final se rindieron en la guerra, así que a su pesar y aún en contra de sus protestas, fue llamado el héroe de la guerra de Mandalore. ¿Lo entenderías?, preguntó Isobu, notando el verdadero significado que le quería dar a esa palabra con la forma en que la pronunció. Sí, lo entendería, si fueran alguna clase de cazarrecompensas o si fuera como algo similar a un shinobi, que solo se concentran para lo que le pagan, pero ellos no lo son, ellos dicen ser defensores de la paz. Terminó por el gran mono rojo, escupiendo cada una de las palabras con veneno. Proclaman ser los que mantienen la paz y el equilibrio en esta galaxia, pero ante una guerra que pueden ayudar a detener, solo se quedan mirando. Exactamente, también pensé eso mientras hablaba con sus amigos. Tomó un trago de sake de una de las botellas que había traído con él desde su mundo,
Un pequeño gusto que tomó después de una noche de fiesta durante la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, y aunque no podía embriagarse, le gustaba tomar de vez en cuando por el sabor, que se volvió un poco adictivo para él, no tanto como el ramen claro, y mientras hacía pasar el líquido con alcohol por su garganta, reflexionó y recordó sobre el tiempo que habló o estuvo en tercer o cuarto trago, recordó la pregunta que le habían hecho en la noche de su llegada, la pregunta que tendría que responder ahora que la guerra acabó. Así que lo recordaste, la gran forma del escarabajo acorazado, le comentó a Naruto. ¿Ya tomaste la decisión con respecto a eso? Eso le hizo reflexionar, no había pensado mucho sobre eso, si valía la pena ir a ver la orden, o si quería ir, ni siquiera le importaba si lo verían como una amenaza, si fuera el caso solo tendría que tratar con ellos o esconderse hasta que las cosas se calmaran. Miró a los dos hombres en túnicas que estaban en el desfile al lado de su clon, los dos con caras inexpresivas, y las preguntas que tenía con respecto a las creencias y actitud de su gente comenzaron a surgir, más dudas que las que tenía con respecto a esta galaxia, y sabía que solo en un lugar podía descubrir las respuestas a estas dudas que producía su mente. Con lo que, aunque un poco apresurado, tomó una decisión. Creo que iré con ellos, comentó mientras se levantaba y tomaba otro trago de su botella con licor. Ya me han surgido muchas dudas con respecto a esos tipos y solo con ellos puedo encontrar las respuestas. Saltando del techo, cayó en silencio y con gracia en la entrada del palacio. Espero no arrepentirme de acompañarlos, pensó mientras se daba vuelta y caminaba sin un rumbo fijo, disfrutando de la vista de la noche. Fin. Capítulo 3,